Una vez más este día estamos para reflexionar en la palabra del Señor y el mensaje de este día lo he titulado Edifiquemos el altar familiar. Tomaré como base para esta meditación un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas capítulo 13 y versículo 14 que dice: Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Aquí tenemos una hermosa historia de Obed-Edom, quien tuvo el privilegio de tener en su casa el arca de Dios. Dice este verso que solo estuvo ahí 3 meses, pero que en ese tiempo Dios bendijo a su familia, a su casa y todo lo que tenía. Saben, hermanos, el arca representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Ellos, por orden de Dios, habían construido esta arca y la habían puesto en el tabernáculo. El tabernáculo de reunión tenía 3 partes y el arca estaba en el lugar santísimo. Solo una vez al año el sacerdote podría entrar allí en este lugar santísimo. El arca era un cofre de madera que estaba cubierto por oro fino. A los costados tenía unas argollas por donde pasaban unas maderas para que los sacerdotes pudieran cargarlo cuando se desplazaba de un lugar a otro. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 4 lo siguiente: En el arca había una jarra de oro que contenía el maná que Dios había dado al pueblo de Israel como alimento en el desierto. Y también estaba allí la vara o el bastón de Aarón, que dice el libro de Hebreos que había retoñado, es decir, había reverdecido, estaba saliendo otra vez plantitas de esa vara seca. Y también estaban las tablas de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Muy interesante, la vara de Aarón había reverdecido. Ese bastón, ese palo que tenía tantos años, estaba seco, pero en la presencia de Dios eso había reverdecido. Y el maná, que había sido hace años, se había dado, no se descomponía. Era la presencia de Dios la que daba vida y lo mantenía vivo. Era en el arca desde el arca del pacto del Señor que Dios hablaba a Moisés. Dice el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 22: y de allí me declararé a ti, dice el Señor, y desde ahí hablaré contigo. Era desde ese arca que Dios hablaba con Moisés. El arca del pacto siempre traía bendición de Dios al pueblo de Israel, donde quiera que iba. Se menciona en la palabra de Dios que cuando cruzaron el río Jordán, los sacerdotes llevaban el arca en la parte de adelante, y cuando los sacerdotes pisaron el agua, el río se partió en 2. Y ellos se quedaron ahí hasta que pasara todo el pueblo. Y cuando el pueblo pasó y los sacerdotes llevaban el arca y salieron del río, el agua otra vez se juntó. Cuando iban a la guerra, el arca iba adelante. Cuando fueron a Jericó, el arca iba adelante. Y cuando ellos gritaron, las murallas se cayeron y se obtuvo una gran victoria del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre respetó, honró el arca del pacto del Señor. El rey Salomón dice en 2 Crónicas 8:11: los lugares a los que ha venido el arca de Jehová son cosas santas. Donde Él está la presencia de Dios en medio del pueblo. La bendición de Dios estaba siempre cuando el arca llegaba. Muchas veces habían en tiempos de batalla, de pelea, que estaba perdiendo Israel y traían el arca y la cosa cambiaba completamente y Israel vencía en ese momento. Como dijimos al principio en Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 14: y el arca estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, solo 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. En solo 3 meses, la familia, la casa de Obed-Edom cambió completamente, porque el Señor la bendijo de una manera extraordinaria. Todos alrededor podrían darse cuenta de que esa casa era diferente, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero, ¿cómo llegó el arca a la casa de Obed-Edom? Eso es lo que vamos a desarrollar en las siguientes partes de esta reflexión. En primer lugar, vamos a ver cuándo el arca de Dios fue olvidada.
Antes de seguir adelante me gustaría decir, queridos hermanos, y enfatizar esto, que el arca de Dios no era un amuleto. Realmente que su sola presencia no garantizaba la bendición de Dios o el éxito. No, hermanos, no. Las bendiciones de Dios dependían de la condición espiritual de la persona y de la obediencia y el respeto y la honra que le daban a esta arca. Dependía de la comunión con Dios y no tanto del objeto del arca. No era un amuleto. Hubo un tiempo en que Israel estaba caminando de espaldas a Dios. Estaban pecando en extremo y se fueron a la guerra contra los filisteos. Y en medio de la guerra, ellos estaban perdiendo y se dieron cuenta que el arca no estaba en medio de ellos. Y mandaron a traerla. Y vinieron los hijos de Eli, Ofni y Finés, trayendo el arca. Y cuando llegaron el arca ahí, en medio de la batalla que estaban ahí con los filisteos tenían miedo y comenzaron a gritar porque sabían que el arca había llegado. Pero ese día sucedió algo interesante. Dice 1 Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Y escuchen esto. Cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Ese día murieron 30,000 personas. Los hijos del sacerdote Eli murieron en la batalla. Y dice que el arca fue tomada, fue robada como botín por parte de los filisteos. Y llegó la desgracia al pueblo. Unas personas que escaparon fueron del sacerdote que ya estaba muy anciano. Estaba sentado ahí en su casa y le dieron la noticia. Él casi ya no podía ver. Cuando supo que el arca había sido robada, dice la palabra que él se cayó de espaldas y se desnucó y ahí murió. Qué tragedia para el pueblo de Israel. En el capítulo 5 de 1 Samuel nos cuenta la historia. Los filisteos llevaron el arca. Y dice que la primera ciudad donde llegó el arca fue Asdod. Y la metieron en el templo pagano, donde estaba el dios Dagón, el dios a quien ellos adoraban. Miren qué burla, qué escarnio para el arca de Dios que representaba la presencia de Dios, meterla en un templo pagano. Dicen que esa noche, la palabra de Dios cuenta en el capítulo 5 de 1 Samuel, que esa noche el arca, el Dagón, el dios de ellos, se cayó y se postró delante del arca. Al día siguiente, cuando llegaron a verlo, tuvieron miedo, pero lo levantaron otra vez. Y esa misma noche, otra vez se cayó, pero con la diferencia que esta vez su cabeza fue cortada y las palmas de sus manos también, quedó solo el tronco. Y tuvieron miedo. Pero ese día Dios los hirió con una mortandad y les mandó tumores. A partir de ahí el arca comenzó a ser temida y comenzaron a mandarla de ciudad en ciudad. Y llegó a 5 ciudades, pero lugar donde llegaba el arca, Dios mandaba mortandad, los hería y se enfermaban con tumores. Llegó un momento en que ellos decidieron no tener más el arca. Nadie la quería tener, ninguna ciudad la quería tener. Y ellos decidieron, después de 7 meses, devolverla a los israelitas. Dice 1 Samuel capítulo 6, versículo 1, estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Y después de estos 7 meses, ellos decidieron retornarlo. Porque lo único que les había traído era dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Qué interesante. Porque el arca no era para estar en manos de paganos, ni en templos paganos. Era para bendecir al pueblo, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces la enviaron de nuevo de los filisteos, de los pueblos de Israel. Dice que fue enviado a la ciudad de Kiriat Jearim, a la casa de un sacerdote, un levita, llamado Abinadab. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, 1 y 2 dice, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estaba en la casa de Abinadab. Y durante esos 20 años solamente hubieron lamentos del pueblo de Israel delante de Jehová. No hubo bendición,
hubieron lamentos. Recuerdan, hermanos, el arca estuvo 7 meses con los filisteos y durante todo este tiempo solamente hubo dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad. Y ahora está 20 años en la casa de Abinadab y tampoco hubo bendición. Como dice la palabra de Dios, solo habían lamentos ante el Señor. A pesar de que Abinadab era un levita, era un sacerdote, él conocía de Dios y es más, servía a Dios, pero él no tuvo en poco el arca del Señor. Es posible que le haya puesto en un lado de su casa y se olvidó de ella. Quizás la menospreció, no la valoró y ahí lo dejó. Y por eso no había bendición en la casa de Abinadab. Queridos hermanos, como dije al principio, el arca de Dios no era un amuleto. Su sola presencia no garantizaba la bendición de Dios. La bendición de Dios venía cuando la condición espiritual de la persona era buena, había una buena relación con Dios y sobre todo había obediencia a sus mandamientos. Esto nos trae una enseñanza para nosotros ahora, que en la vida cristiana no hay amuletos. Aunque poseamos la Biblia en la casa, vamos a obtener bendición, no porque tengamos la Biblia, sino porque en nuestra vida hay una comunión íntima con el Señor. He visto que muchas casas aquí tienen un atril y está la Biblia abierta en el Salmo 91. Eso no es malo, eso es bueno. Pero hermanos, eso no garantiza que la bendición de Dios vendrá a nuestras casas. La bendición de Dios viene cuando hay una verdadera comunión con Dios y cuando hay obediencia a sus mandamientos, cuando se vive como Dios quiere delante de Él en santidad. En primer lugar, hemos visto que el arca fue olvidada, fue menospreciada. En segundo lugar, veremos la recuperación del arca, el intento de David por recuperar el arca del Señor. David era un hombre que amaba la presencia de Dios como pocos. Sus salmos hablan de esto, de la pasión que tenía por la presencia de Dios. Y también la Biblia dice que David era un hombre según el corazón de Dios, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 22. Y él, desde que empezó a reinar, la primera cosa que él quiso hacer es traer el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Eso tenía en su corazón. Dice en 1 Crónicas capítulo 3, versículo 3, y el rey David dijo, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque del tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca había estado menospreciada, había sido olvidada, no habían sido hecho caso de ella y estaba lejos. En el tiempo de Saúl, cuando él reinaba, estaba allá. Qué tragedia, porque el arca de Dios representaba la bendición de Dios, la presencia de Dios en medio del pueblo. Y para traer el arca, como dice 2 Samuel 6:1, David reunió a todos los escogidos de Israel, 30,000 personas. ¿Se imaginan? 30,000 personas es toda una ciudad. 30,000 personas es todo un estadio lleno. Todos ellos fueron a traer el arca del Señor. David preparó todo con excelencia. Dice 1 Crónicas 13:7 que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. Uno iba adelante, otro iba atrás guiando el carro y ahí venía el arca de Jehová. Y puedo imaginar la fiesta que había allí, 30,000 personas. Dice la palabra de Dios que en versículo 8 que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y con trompetas, con todos los instrumentos musicales que ellos tenían. Adoraban y alababan a Dios. Según de Samuel capítulo 6, versículo 5 dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Pero algo sucedió. En medio de esa fiesta, en medio de esa alegría, en medio de esos cánticos, uno de los que llevaba el arca, Usa, tocó el arca porque estaba moviéndose, el carro se movía mucho y se iba a un lado el arca y la tocó. Y en aquel momento la ira de Dios vino sobre él y cayó muerto, como dice la palabra, junto al arca. Primera de Crónicas capítulo 13, versículos 9 y 10 dice, pero cuando llegaron a la ciudad de Kidón,
Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Usa murió? ¿Saben por qué, hermanos? Porque David lo estaba haciendo a su manera, y no la manera que Dios había indicado. El arca no podía ser cargada sino por los levitas, por los sacerdotes. El arca no podía ser llevada en un carro, sino tenía que ser cargada. Nadie podía tocar el arca porque la persona que lo tocaba moría inmediatamente. Aun cuando el deseo del corazón de David era bueno, tenía que haber hecho las cosas a la manera de Dios y no a su manera. Y esto nos trae la segunda lección para nosotros ahora. Si queremos la bendición de Dios, debemos hacerlo a la forma que Dios nos ha indicado y no a la nuestra. Hay muchas personas que escuchamos decir que yo creo en Dios a mi manera, pero no es de cualquier manera que podamos creer en Dios y seguirle y obtener su bendición. Esa es la manera de Dios. Hay solo una manera correcta de hacer las cosas para obtener la bendición de Dios, y esta es amarle con todo nuestro corazón, seguirle y obedecer sus mandamientos. No hay otra forma de agradar el corazón de Dios. Hemos visto cómo el arca fue olvidada, menospreciada, fue dejada a un lado. Hemos visto el intento de David por recuperar el arca, y ahora vamos a ver que la bendición llega a la casa de Obed-Edom. ¿Cómo llegó el arca a la casa de Obed-Edom? Esta experiencia de la muerte de Usa le dio a David mucho temor. Y él dijo ahí en 1 de Crónicas capítulo 13, versículos 2 y 13, lo siguiente. Dice, David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca de Dios a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Algunos comentaristas dicen que Obed-Edom era un filisteo, natural de la ciudad de Gat, la misma ciudad de Goliat, quien era un filisteo. Es decir, David llevó el arca de Jehová, ya no a casa de un sacerdote, sino a la casa de un enemigo del pueblo de Israel. Pero es muy interesante el versículo que leímos al principio de esta reflexión, 1 de Crónicas 13, 14, y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Quizás muchos esperaron que alguien iba a morir al tocar el arca de casualidad en la casa de este hombre, o que quizás todos iban a morir, porque era la casa de un hombre que no era del pueblo de Israel. Pero no pasó eso. Al contrario, Dios bendijo la casa. Dios bendijo su familia. Y como dice la palabra de Dios, bendijo todo lo que tenía. Muy interesante cómo uno murió y otro es bendecido. La razón, hermanos, es que Obed-Edom era un hombre que sabía lo que representaba la arca del Señor. Sabía que representaba la presencia de Dios. Y él había sido testigo de la muerte de Usa. Obed-Edom tuvo temor, tuvo reverencia, tuvo en alta estima y respeto por la presencia de Dios. Aun cuando era filisteo, el Señor bendijo su casa, su familia y todo lo que tenía. ¿Y saben por qué? Quizás su nombre indica la calidad del hombre que era Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo, significa adorador. Es decir, este hombre, aun cuando era filisteo, fue un buen anfitrión del arca del Señor. Imagino que cuando le pidieron a Obed-Edom dejar el arca en su casa, tuvo temor por todo lo que había pasado. Pero lo aceptó de buena gana. Y estoy seguro que reunió a su familia y les dijo, familia, dicen los israelitas que esta es la presencia de Dios, el arca, y vamos a recibirla en casa. Y todo va a cambiar. Vamos a respetarla, vamos a honrarla, vamos a vivir de tal manera que traiga honra a la presencia de Dios que está en nuestra casa. Y él fue un buen anfitrión. Dios comenzó a bendecirle todo lo que él tenía, pero todo lo que hacía. Es posible que este hombre era un agricultor y a partir de ahí sus cosechas fueron abundantes, fueron las mejores. Sus hijos se vieron más saludables. La relación con su esposa cambió completamente.
Y ellos ahora caminaban agarrados las manos y se amaban con todo el corazón. Ese hogar comenzó a transformarse, porque dice la palabra de Dios que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Me gustaría parafrasear este verso y decir: y la presencia de Dios, no el arca, sino la presencia de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom 3 meses. Y en ese tiempo bendijo su casa, su familia y todo lo que él tenía. En solo 3 meses esta familia fue transformada, nunca más fue igual, y llegó a ser un testimonio no solamente para la gente de su tiempo, sino hasta ahora. Hoy estamos hablando de su familia y la bendición que Dios derramó sobre esa casa. Inmediatamente la noticia de la bendición en la casa de Obed se regó por toda la ciudad, y fue tanto que fue a otras ciudades también, y aún llegó a oídos del rey David. Dice 2 Samuel 6:12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. La noticia era: Jehová fue bendecido, no solamente la familia, sino todo lo que tiene, pero a causa del arca de Dios. David era muy inteligente. Inmediatamente comenzó a hacer planes para traer el arca de Dios a Jerusalén, como había sido su plan al principio. David preparó un lugar especial para el arca e hizo traerlo, pero esta vez muy diferente a la primera vez, sino como Dios ha mandado, con los levitas. Y él dice en 1 Crónicas 15:12 que les dijo a los levitas y sus familiares: santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y fueron, dice la Biblia, en 1 Crónicas capítulo 16, versículo 1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Tremendo, hermanos. El arca fue llevada a la casa de Obed-Edom, un filisteo, un hombre que no era del pueblo de Israel, pero un hombre que honró la presencia de Dios, un hombre que amó, anheló la presencia de Dios. Y como consecuencia de eso, Dios bendijo su casa. Así como David, yo también, usted también, debemos anhelar la presencia de Dios. Debemos traerlo a nuestra casa para que Dios nos bendiga allí. Y como dice la palabra, todos lo verán y será un testimonio vivo para todos, queridos. Este testimonio de Obed-Edom sucedió hace miles de años y hoy estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hizo la diferencia en ese hogar. Y en cuarto lugar, preparando casa para el Señor con el altar familiar. En esta historia David nos enseña cómo preparar casa para Dios. Dice la palabra en 1 Crónicas capítulo 15, versículo 1, e hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. David se preocupó de preparar su casa, de hacer su casa, sí, pero también la casa de Dios, la casa para el Señor. Qué lindo sería que en nuestras casas haya un lugar donde podamos encontrarnos con la presencia de Dios, que separemos un lugar para decir: este va a ser mi altar familiar, donde me voy a encontrar con el Señor. Por otro lado, la enseñanza que Obed-Edom nos da es cómo hacer que nuestra casa sea un hogar para nuestro Dios. No solamente un lugar físico, sino que sea un hogar para Dios. La casa es la estructura física, pero el hogar, hermanos queridos, es la esencia que une a la familia. La palabra hogar es muy interesante, viene de la palabra hoguera. El hogar es el fuego que calienta a los miembros, por eso hablamos del calor del hogar. Antiguamente no había luz eléctrica y la gente cuando hacía frío hacían las fogatas y todos se sentaban alrededor y era el fuego que unía a la familia. Querido hermano, quizás tu familia vive en la misma casa pero no están unidas. Permitamos que la presencia de Dios sea el fuego que une a nuestras familias. Necesitamos el altar de Dios en nuestra casa. Necesitamos con urgencia el altar familiar, en la cual tu casa sea un hogar para Dios. Como dice la palabra de Dios en Génesis 28:17, que tu casa sea la casa de Dios y la puerta del cielo, donde otras pueden ver las maravillas que Dios va a hacer con tu familia. La gente se dio cuenta inmediatamente que
Algo pasaba en la casa de Obed-Edom, y era que la presencia de Dios hacía esa diferencia. Alguien dijo en cierta oportunidad, es bueno que tú lleves a tu familia a la iglesia, pero es mejor que traigas la presencia de Dios a tu casa, que Dios more en tu casa, que esté siempre allí. Enséñale a tu familia, a tus hijos, cuán grande es el amor de Dios para ti. Y ámale al Señor por lo que Él es y no tanto por lo que Él puede hacer. De esa manera el poder de Dios estará no solamente en los templos concentrados, sino también en tu hogar, en tu casa. Sabes, querido, cuando Dios está en tu casa, lo malo se va. Cuando Dios está en tu casa, no tendrás que pedirle cosas porque Él conocerá lo que tú necesitas. Cuando Dios está en tu casa, hermano, lo mejor de todo es que lo tendrás al Señor como huésped invisible en tu casa. Él estará con ustedes como lo ha prometido. Edifiquemos el altar familiar. Permitamos que Dios bendiga nuestras casas, nuestras familias y todo lo que tenemos. Separemos un tiempo cada semana. Busquemos el lugar más apropiado y adoremos a Dios. Alabémosle, agradezcámosle por las cosas que hace entre nosotros. Y aprendamos y honremos su palabra. Como dice 1 Crónicas 13:14, ¿no? Y el arca estuvo en la casa de Obed con su familia por 3 meses. Y en ese tiempo Jehová bendijo la casa de Edom y todo lo que tenía. Me llama mucho la atención que en 2 Samuel capítulo 6, versículo 13, dice que cuando trajían los sacerdotes el arca, daban 6 pasos y cada 6 pasos se arrodillaban y adoraban a Dios. Ellos ofrecían sacrificios. 6 pasos y otra vez adoraban a Dios. Y eso es lo que debemos hacer en nuestras familias, en nuestras casas. 6 días y juntémonos para adorar al Señor. Y sigamos 6 días más y juntémonos una vez por semana y adoremos al Señor, que nos bendice cada día. Invitemos a Dios a nuestras casas. Permitamos que Él bendiga a nuestras familias y todo lo que tenemos, queridos. La presencia del Señor hará la diferencia en nuestras casas. Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Y vamos a fortalecer cada una de las familias y ser una iglesia fuerte para la gloria de Dios. Concluyendo, podemos decir este día, no menospreciemos la presencia de Dios. Como lo hizo el pueblo de Israel, olvidar el arca. No nos olvidemos de la presencia de Dios, porque si nos olvidamos de Él, estamos perdiendo mucha bendición. En segundo lugar, esforcémonos como lo hizo David, para traer la presencia de Dios a nuestras casas. Preparemos un lugar para Dios, como lo hizo Obed-Edom. Hagamos de nuestro hogar la casa de Dios. Si esto hacemos, estamos seguros, queridos, que así como David fue bendecido, que el Señor dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Así como Obed-Edom fue bendecido, a su familia, a su casa, todo lo que tenía, nos bendecirá también a nosotros. Levantemos nuestros altares familiares en nuestras casas. Como dijimos, altar significa encuentro con Dios. Es el lugar donde nos encontramos con Dios para alabarle, para agradecerle por todo lo que Él hace. Pero también es el lugar donde el Señor viene para bendecirnos. Es ahí donde recibiremos la bendición de Dios para nuestras familias. Éxodo capítulo 20 y versículo 24 dice algo muy importante, que el Señor dijo al pueblo de Israel, le dijo, construyan un altar donde yo determine que recuerden mi nombre. Y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Levánteme un altar, edifíquenme un altar, donde yo les mostraré para que recuerden mi nombre, para que recuerden mis palabras, para que me alaben. Y ahí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Padre o madre de familia que en este día me escuchas, toma hoy el compromiso para llevar a tu familia a la presencia de Dios, para traer a Dios en medio de tu familia, el fuego de Dios, que sea que los una, que los bendiga, que los guarde, que los cuide. Permite que tu casa sea un hogar para Dios. Invita a Dios a tu casa, que Él esté presente en todo momento y puedan recibir la bendición. Comprométete en este día
a edificar un altar para Dios en tu casa, el altar familiar. Oremos, queridos hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarme que soy, como padre, responsable para traer tu presencia a mi casa. Gracias, Señor, porque como madre también, tú me recuerdas que soy responsable de llevar mi familia a tu presencia. Esta mañana tomo el compromiso de levantar, Señor, un altar familiar en mi casa con mi familia. Señor, tú eres el invitado especial. Ven a nuestra casa y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Solo 3 meses hicieron una gran diferencia en esta familia. Edifiquemos un altar en nuestras casas. Invitemos al Señor y permitámosle que Dios bendiga a nuestra familia. Cada uno de los miembros de nuestra familia, desde el más pequeñito hasta el más ancianito, que bendiga todo lo que somos, todo lo que tenemos, que seamos un testimonio fiel y verdadero, y otros puedan ver que en nuestra casa, nuestra familia, hay algo especial, y la diferencia la hace la presencia de Dios en medio nuestro. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.